Composición es algo que se da en cualquier fotografía, sea de manera consciente o involuntaria, pero de hecho no es algo que como fotógrafos tenemos que estar calculando al momento. Hoy vamos a hablar de la lógica por trás de la composición, cómo incorporar el acto de componer a nuestras fotografías y sobre sus reglas también, cómo hacer para que este elemento sea como debe ser una herramienta dinámica y maleable y no algo inmutable y estático. Y claro, con ejemplos y propuestas de ejercicios para tornar la composición algo factible y práctico en nuestra fotografía. Hola, yo soy Pedro Vidal y hoy vamos a hablar con mucho cuidado y con mucha paciencia sobre composición. Otro día, cuando hablábamos sobre los elementos de interés, hemos determinado que una fotografía es una imagen de dos dimensiones delimitada por los lados. Esta imagen contiene muchos objetos y formas dentro de sí y es la composición que organiza estos elementos. Hay una concepción muy equivocada de que la concepción es algo fijo, sin dinámica o un modelo de replicación estática. Y no lo es. Con esta percepción nacen dos tipos de fotógrafos. Los que deniegan la composición con todas tus fuerzas y están, yo hago todo yo de la manera que me parezca mejor y ya está. Como si la composición fuera un elemento de represión que le restringe. Y por otro lado, los maniáticos de la composición, los matemáticos. No les importa cómo se ve o se siente una imagen, si no se encaja perfectamente en un modelo de composición, en una regla en concreto, pues esta imagen no sirve. Hoy vamos a dejar para atrás todas estas tonterías alrededor de la composición y desmistificar este elemento que está siempre presente en fotografía. Sea bien hecho, bien ajustado las reglas o de manera espontánea en un equilibrio particular. Vamos a entender cuál es la lógica de componer en fotografía, en la construcción de una imagen, cómo funcionan las reglas de composición, llevárselas a la práctica sin atar nuestra fotografía o sin inventar algo más para estar pensando todo el rato. Al final voy a proponer ejercicios para nos ayudar a comprender más la función y la razón de las composiciones y por consecuencia tener más argumentos para expresarnos con fotografía. Esto es algo que tenemos que tener dentro en nuestro sentido y no que sea un fardo para calcular al momento de salir a fotografiar. La composición es algo esencial en la fotografía y os digo en el sentido literal de la palabra. Una fotografía siempre se compone y por eso merece la pena entender este elemento tanto en su aspecto de lenguaje cuanto en las definiciones de sus reglas. Composición en fotografía es la manera que ordenamos los objetos dentro de una imagen. Por eso es tan importante denotar otra vez que una fotografía es una imagen de dos dimensiones delimitada. Un objeto puede estar más para arriba, más para abajo, más para un lado, más para el otro. Se puede ver más pequeño o más grande. Componer es decidir cómo disponemos de un objeto en esta superficie. Otra cosa importante para denotar en fotografía cuando estamos hablando de composición es que estos objetos se disponen en lo que llamamos de planos. Hay el primer plano que está inmediatamente delante de la imagen, el segundo plano que está en una distancia media de la visión, el tercer plano que está entre el segundo plano y el fondo, y obviamente está el fondo que es todo que va más allá de la imagen y de manera general no tenemos tanto control sobre él. Es importante entender estos conceptos aquí, ahora que estamos pensando fotografía, para entender la función y la efectividad de la composición. El primer factor de la lógica de la composición es pensar dónde están los objetos dentro de mi imagen, si están más arriba, más abajo, a la izquierda, derecha. A medida que nos movemos o que los objetos se mueven delante de nosotros, se van reposicionando en esta superficie. La segunda parte de la lógica corresponde a los planos, en qué capa de mi fotografía se dan estos objetos, cuán grande o cuán pequeño se ven estos objetos otra vez sobre esta superficie. Estos objetos se chocan en la foto, cómo se disponen, cómo interactúan unos con los otros. La composición es este ejercicio de ordenar lo que hemos capturado dentro de esta imagen limitada. Hay que comprender muy bien lo que es composición, tener todo esto muy claro para entonces sí hablar de reglas de composición, que es otra cosa, para evitar de caer en trampas. Saber y comprender composición es pensar fotografía, descifrar una capa más del lenguaje que tenemos en mano. Las reglas de composición son patrones que se han identificado en la manera de organizar estos elementos en una imagen. Muchas de estas reglas son heredadas o adaptadas de otras expresiones como la pintura hasta la arquitectura y otras son muy propias de la fotografía. Estas maneras de organizar los elementos en una imagen se han confirmado ser más eficientes y placenteras de mirar por centenas de razones científicas y sociológicas. Aparte de todo este bla 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 alrededor de las reglas de composición, como fotógrafos lo que tenemos que tener claro es que estos son
reglas. La palabra regla es muy importante aquí. No son leyes de composición ni tampoco normas de composición. Las reglas, así como en la matemática, por ejemplo, están para ser aplicadas a medida que sirvan una función en concreto, de acuerdo con un contexto o una necesidad determinada. Y otra vez, igual que en las matemáticas, son muy importantes para ayudarnos a solucionar problemas o dar respuesta para cosas que tenemos delante de nosotros. Quiero decir aquí que entender las reglas de composición son muy útiles y muy fundamentales para el crecimiento de cualquier fotógrafo. Un argumento riquísimo para nuestro repertorio, pero hay que saber cómo enfrentarlas. La mejor manera de pensar las reglas de composición es como un ingrediente en una receta, por ejemplo. Nosotros vamos a recoger a una u otra regla de la manera que mejor nos conviene y aplicarla a la dosis que sirve para lo que queremos. Os voy a dar algunos ejemplos a medida que voy explicando los diferentes tipos de reglas de composición. Hoy no voy a pasar por todas las reglas porque son muchas, pero sí que voy a separar las categorías de las reglas de composición. Es muy importante saber las categorías para orientarnos, por ejemplo, más do que por qué funciona la regla de los tercios, pero sí bajo qué lógica funciona esta regla. Bueno, las categorías son tres: proporciones, formas y disposición. A mí me gusta mucho la subjetividad de la composición fotográfica y por eso vamos a entrar muy a fondo en qué consiste todo esto para luego librarnos y utilizar todo eso a nuestro favor. Las reglas que tienen el carácter de proporción son las que se dan en base a la relación de los elementos entre ellos y el espacio del encuadre. Un ejemplo muy conocido, muy popular, pero muy polémico porque la gente utiliza de manera fatal son las reglas de los tercios. La manera más abrupta de pensar sobre ella es: si corta la imagen en sus tercios, los objetos se ven mejor cuando están en los cruces de estos tercios. Es ahí que está el peligro. Esta regla es una regla basada en las proporciones, o sea, no es simplemente por la posición del objeto en este exacto sitio, pero sí por la manera como que él se localiza en relación a los otros objetos o a los límites de la foto. Y esa lógica de la regla de los tercios se puede utilizar de manera muy distinta, por eso es tan importante entender su dinámica, la de las proporciones. Os daré unos ejemplos para que se entienda mejor. Mira, lo normal, lo típico es utilizarlo así: cortas las fotos en 2x2 y donde las líneas se encuentran es donde el punto de interés debe sostenerse. Por pura casualidad he escogido dos fotos en el metro con las personas en el mismo sitio del tercio, pero no importa, es un ejemplo. Funciona muy bien, es la manera más básica y más intuitiva de pensar esta regla. Pero vamos a recordar que esta regla no es estática, no es sobre estas líneas determinadas, pero sí sobre las proporciones. Os doy un ejemplo de cómo utilizar esto como un ingrediente en una receta, una regla dinámica. Mira, esta foto a principio nada se encaja en la regla de los tercios si simplemente recortamos sobre el encuadre. Pero si deslocamos el tercio hacia abajo a la derecha, mis puntos de interés se mantienen en la exacta proporción del tercio. Yo podía haber cortado los bordes de la foto para caber en el tercio formal, pero me interesaba el aire, el contexto, la textura de los barcos y la proporción al final está ahí, da igual si sea más pequeña o en otro punto de equilibrio. Que duela quien doler, el tercio está ahí dentro de la foto. Otro ejemplo un poco más arriesgado es esta fotografía del señor y el barco. Seguro que mucha gente solo al mirar la imagen ya ha intuido que hay algo de tercio, pero en realidad, según el encuadre formal, no hay nada que se encaje en los tercios. Pero una vez expandimos la proporción de los tercios, los objetos se encajan y ahí está. Aunque fuera de la proporción del encuadre, la distancia entre los objetos y los marcos mantiene una proporción de tercio y esto funciona perfectamente bien. Incluso para los dos casos hay una explicación matemática para esto, pero yo no sabría explicarlo y no quiero que nadie se muera de aburrimiento y tampoco me interese. Lo importante de denotar aquí es que yo debo encajar o pensar composición de mi objeto según el contexto, según su entorno. Yo voy a moverme más en función de las proporciones dentro del encuadre o de la relación de los objetos, mucho más do que en función de una línea imaginaria. Así saco provecho de la regla y soluciono mi intención con la foto sin tener que encajarme en algo forzoso. Es en función de esta lógica que hay muchas otras reglas de composición dentro de esta categoría, desde proporción áurea, tercios diagonales y cosas así. Diferentes proporciones y métricas que acaban por funcionar dentro de una imagen. Y no he sido yo que he decidido tomar estas libertades de interpretarlas y adaptarlas a mi gusto. Esto en fotografía es un hecho adquirido y todos que consideramos grandes clásicos ya hacen esto desde siempre. No importa cuál las utilices, estas reglas están para servir a nosotros, una herramienta más de nuestro lenguaje, uno de los muchos instrumentos que tenemos en mano.
La lógica de estas reglas es utilizarse de las formas que se generan dentro de esta imagen en 2D delimitada, que es una fotografía, y utilizar de estas formas o líneas para guiar nuestra visión. Una de las reglas más populares de esta categoría son las líneas guiones, que tradicionalmente vemos utilizando las formas para elevar nuestra visión hacia dentro de una imagen. Esta regla me gusta mucho porque es justamente la prueba de que las reglas de composición son algo dinámico, una vez que líneas y formas pueden ser diferentes, de diferentes cantidades, formatos y todo. Hay muchas maneras de las líneas condicionar nuestra visión por la foto. Lo importante es entender que su presencia en la fotografía sirven para nos dar la sensación de profundidad, para guiarnos por los objetos de interés de una forma. No hay un método específico, pero sí una lógica específica. En este caso también las líneas guiones son lo más conocido, pero hay líneas diagonales, líneas de cruce y muchas otras variables con funciones distintas. Y es importante reconocer la lógica de la regla más que estar buscando por líneas físicas, porque a veces es cuestión de movernos poca cosa para que la fotografía transmita lo que queremos. Esta regla, así como todas las otras, son un paso más en reconocer que lo que estamos creando son fotografías y estas actúan según sus propias propiedades. Esta categoría de regla actúa enfocada en el último elemento de la fisicalidad de una fotografía, que son los planos. Básicamente estas reglas de composición se ocupan en cuidar cómo nuestros elementos se disponen en las diferentes capas de una fotografía. Un ejemplo muy conocido es la regla del espacio negativo, que es cuando tu sujeto está sobre un plano limpio que le favorezca, o cuando él se destaca sobre el plano que está sobrepuesto. Se reconoce muy fácil cuando la vemos así como un elemento central y presente en toda la fotografía. Pero esta regla también puede ser aplicada solo para demarcar su sujeto y, como todas las otras reglas, ser utilizada en conjunto con otras, demostrando ser una pieza de composición muy dinámica y muy eficiente. Hay otras reglas de composición en esta categoría, como he marcado, por ejemplo. Otra vez una serie de reglas de composición que en realidad no son nada fijas. Y como todas las otras reglas, están para nos ayudar a dar respuestas a nuestras fotos. He pasado un poco por encima por las dos últimas categorías porque lo importante de denotar aquí es la lógica de componer y quiero ir directamente a la práctica. Quizás hablaremos más de regla a regla en otros videos, en un video más específico. Si os interesa, pues dejadme aquí en los comentarios. Ya quiero dejar claro aquí que las reglas de composición no son algo que tenemos que calcular y pensar de manera activa cuando estamos fotografiando. Pero igual es muy importante saber y conocer las reglas y estar habituado con ellas. El beneficio de esto se dará en dos frentes. La primera es que nuestra intuición, nuestra visión fotográfica tendrá más elementos para acercarse a los distintos objetos y escenas que tenemos por delante. Y segundo, que vamos a tener más criterio también a la hora de elegir nuestras fotos. Muchas veces es en el proceso de edición que vamos a acabar de identificar de manera más consciente las reglas de composición. Y para eso quiero proponer aquí dos ejercicios prácticos que sí o sí van a dar un salto en nuestra visión fotográfica y son un primer paso para comprender la lógica de composición. Además son dos ejercicios que me gustan mucho y que hago muchas veces también. No tiene nada que ver con seguir alguna regla de composición, esto es para otro paso, para después, pero sí entender y comprender su lógica, su dinámica. El primer ejercicio. El primer paso es encontrar un objeto para fotografiar, un elemento, puede ser una farola, un objeto, una persona, un perro, lo que sea. Y entonces esté fotografiando este elemento enfocado en él. Luego intenta de añadir un segundo elemento a esta fotografía, pues si había un perro, ahora hay un perro y un árbol, pero intenta de manera consciente hacer que esta fotografía, que era solo sobre el perro, ahora sea sobre el perro y el árbol. Y por último, intenta de meter un tercer elemento en esta fotografía. Antes había un perro, ahora hay un perro y un árbol, y ahora el perro, el árbol y la luna, por ejemplo. Hazlo con conciencia, sin pensar en reglas de composición, pero pensando en la lógica de cómo funciona una fotografía. Ya os daré ejercicios solo sobre reglas de composición más adelante. Una variable más fácil y más práctica de este ejercicio es intentar de hacer una fotografía con un elemento y luego pasar a dos elementos y tres sin estar ocupado de que sean siempre los mismos elementos. O sea, puedes cambiar. La primera foto empieza con un perro, pero la segunda foto ya no hay el perro, hay otros dos elementos. Este ejercicio nos va a ayudar mucho a empezar a ganar conciencia sobre el entorno de las cosas que ponemos atención, de visualizar la escena como una fotografía final con sus especificidades y sus limitaciones. Evoluir nuestra visión fotográfica es mirar las cosas a nuestro alrededor con esta capacidad de ver obras de arte. Y ahora el segundo ejercicio
sobre los planos. Ahora que has dominado los elementos de 1 a 3, para este ejercicio intenta de fotografiar primero con algo muy evidente en el primer plano, o sea, inmediatamente delante de la cámara. Enfoque en esto de moverte y encontrar algo que ocupe directamente tu primer plano. Luego, para el próximo paso, con un elemento en el primero y en el segundo plano. Y luego con un elemento en el tercer plano también. 1, 2 y 3. La percepción de volumen o distancia en una fotografía es esto, solo una percepción. Al final nuestras fotografías no son en 3 dimensiones. Practicar y tener en vista la dinámica de los planos es una herramienta muy potente a la hora de entender cómo y de qué manera relacionamos los objetos dentro de nuestra foto. Es entender cómo la realidad se transforma en fotografía. Aunque no sea practicar directamente sobre las reglas de composición, que este es un próximo paso, he pensado en hacer algunos videos más exclusivos, más a fondo sobre 1 o 2 reglas, no sé, ya me dirás qué os parece en los comentarios. Estos ejercicios que hemos visto aquí son la puerta de entrada para entender el valor y las raíces de la composición. Además, mismo sin la orientación de las reglas de composición, practicar esto de los elementos y de los planos con conciencia nos va a hacer denotar ciertos patrones de composición en nuestras fotos. Quiero volver a repetir aquí que composición y sus reglas son muy importantes para nosotros fotógrafos, una herramienta que está en el núcleo del lenguaje de una imagen. Pero esta, así como muchas otras, no es una herramienta que recurrimos siempre intencionalmente, pensado y montado. Aprender y comprender composición nos va a ayudar a nutrir nuestro inconsciente y nuestra visión fotográfica. Con la práctica y la comprensión, poco a poco vamos a primorear nuestra mirada y solo por intuición, donde estemos fotografiando, nos vamos a mover y ajustar cosas de la manera que más nos gusta componer, que más tenemos dentro. Las reglas de composición y el valor de la composición en general es un hecho confirmado por miles de años de historia, no es una regla que unos imponen a la fotografía. Lo que pasa es que igual que con muchas otras cosas, se enseña mal composición y sus conceptos. No es poner el ojo de una persona en el tercio y ya está. Es de entender que estas reglas son herramientas para solucionar problemas y sí, son muy útiles y se ven muy bonitas, pero por sí solas y mal aplicadas no se sostienen. Es muy común encontrar fotografías muy mediocres fijadas forzosamente en reglas de composición, como escribir un mal verso donde todo rima o pintar un cuadro mal pintado donde todo está en su sitio. La composición es un elemento muy fuerte y muy determinante, pero la fotografía es la expresión de los detalles y hay que valorarlo todo. Por eso incluso he decidido hablar de los elementos de interés en el otro video antes de hablar de composición, porque por otro lado muchas veces veo elementos muy interesantes desperdiciados en el formato fotografía. Así como la exposición, el enfoque y todo, la composición cuenta mucho según su intención, y otra vez según su intención, antes que alguien me venga aquí a decir que algo de esto no importa. La fotografía es una expresión de detalles y si negligenciamos cada cosita pequeña, porque son pequeñas, al final tenemos una construcción floja. Si a cada pasito de la fotografía estamos, voy a exponer más o menos porque no me importa y lo arreglo luego. Me muevo más o menos, compongo más o menos porque lo que importa es mi elemento y ya está. Voy a elegir y editar más o menos, hacer postproducción más o menos. Al final, desde el acto de fotografiar hasta la fotografía, has hecho todo más o menos y tiene una imagen más para menos do que para más. Está más do que en la hora de dejarnos de hacer intriga con las cosas de fotografía. Una hora es la ISO, otra hora es la composición. Todas estas cosas son elementos intrínsecos de la fotografía. Más que estar inventando paradigmas, tenemos que desmistificar y aprender a manejar estas cosas, comprender cómo funciona y listo, utilizarlas a nuestro favor. No hay fórmula mágica, es atención a todos los detalles, a las minucias. Así como la ISO, habrá siempre composición en tus fotos, quieras tú o no. Bueno, yo me voy quedando por aquí. La idea hoy era hacer un primer contacto con composición y no adentrarse tanto en las reglas. Si os interesa que voy más a fondo a cada categoría o que hablo específicamente de reglas, pues dejadme aquí en los comentarios. Yo había pensado en la secuencia de este video hacer otros donde hablo sobre una u otra regla más específico, cómo son sus dinámicas, cómo podemos utilizarlas, en fin. Si os interesa, dejadme aquí en los comentarios y si tenéis dudas también o opiniones, pues yo encantado de interactuar por aquí. Por hoy me voy quedando por aquí. Nos vemos en una próxima y ¡chao!